Hola mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y el día de hoy hablaremos del anime que llegó a reventar Netflix y las redes para volver locos a los fans que esperan ansiosos cada capítulo. Estoy hablando de, en su traducción en español, Mi Feliz Matrimonio. Antes de comenzar con este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. De este modo me ayudas muchísimo a hacer seguir creciendo mi pequeño canal. Señoras y señores, la era del shonen llega a su fin. Lo de hoy son las novelas ligeras y dramas románticos. Esta apasionante obra se ha robado la atención de mujeres y hombres, adultos y jóvenes, por su tierna e intrigante historia, además de que la animación es bastante buena. A continuación, te dejo una pequeña sinopsis. La historia se sitúa en la era Meiji, en Japón. Miyo Saimori es una chica de 19 años que ha sido marginada por su familia noble, ya que ella no posee habilidades sobrenaturales. En este universo existen varias familias de abolengo que mantienen un linaje puro de habilidades sobrehumanas que se utilizan para combatir espíritus o entidades sobrenaturales. La madre de Miyo falleció cuando ella era apenas una niña pequeña. Su padre contrajo matrimonio con su antiguo amante y tuvieron otra hija. La madrastra de Miyo la maltrata, ya que la odia y hace que su media hermana también la trate mal. La degradaron como sirvienta y la trataban como basura. Inclusive, su padre dijo abiertamente que no la quería y si moría no le interesaba. Llegó una propuesta de matrimonio por parte de la familia de un amigo de su infancia, quien pertenecía a los Tatsuishi, un clan importante con habilidades sobrenaturales. Miyo, al ser la mayor, debía heredar la casa Saimori, pero su padre eligió a su media hermana menor para que se casara con Koji Tatsuishi. La intención de Koji era proteger a Miyo, ya que estaba enamorado de ella y pensó que la mejor manera era dirigir a la casa Saimori para mantenerla a salvo. Al darle la noticia a Miyo, acto seguido, su padre le informa que ella contraerá matrimonio con el líder de la familia Kudo, quien era famoso por ser un hombre cruel, frío y despiadado. Miyo es enviada sola y sin guía a buscar la casa de Kiyoka Kudo, su futuro prometido, quien no vivía en la mansión principal de la familia, sino que tenía una vivienda más sencilla a las afueras de los suburbios. Al llegar a la casa del señor Kudo, la recibe la ama de llaves, quien le invita a entrar y le presenta a Kiyoka Kudo, quien la trata con desprecio. Para sorpresa de él, Miyo no reacciona a sus comentarios y solo responde que sí a todo lo que él dice. Conforme avanza la historia, Kiyoka va desarrollando interés y cariño por Miyo y a su vez él se vuelve la razón de la felicidad de la pobre y despreciada chica. Posteriormente se sabe que la madre de Miyo pertenecía al clan Usuba, quienes heredaban una habilidad inusual muy poderosa, y Miyo, sin darse cuenta, siempre fue blanco de fines políticos de los Tatsuishi y otras familias que anhelaban dicho poder y están dispuestos a hacer lo que sea para impedir que el clan Kudo se haga más poderoso. A Kiyoka no le interesaba si Miyo tiene o no una habilidad inusual y está dispuesto a luchar por su prometida con quien sea que se atreva a querer hacerle daño o utilizarla para fines egoístas. Miyo es demasiado insegura y teme que el señor Kudo la repudie y rompa el compromiso. ¿Podrán llegar a casarse? ¿Será un matrimonio feliz? ¿Kudo se enamorará de Miyo? ¿Miyo ama a Kudo o solo se aferra porque la ha tratado bien? ¿Miyo tendrá una habilidad inusual? ¿Los otros clanes se apoderarán de Miyo? ¿Koji tratará de recuperar a Miyo? Son incógnitas sin resolver, ya que tanto el anime como el manga siguen en emisión, pero sin duda es una obra diferente, entretenida, romántica, con tintes tristes y alegres, que trata indirectamente de problemas reales que se sufrían en familia, parejas, matrimonios, arreglos políticos, linajes, relaciones familiares, depresión, enamoramiento, empatía, apego emocional, maltrato, sumisión y demás. Te recomiendo mucho este anime, está disponible en Netflix y se lanza capítulo nuevo cada miércoles. Espera mi próximo video donde explicaré diferencias entre el anime y el manga. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video.